Bienvenidos sean todos a un nuevo capítulo de su programa Silver Magazine RD. Les recordamos que estamos en todas las redes sociales, tanto en Instagram, Twitter y Facebook, como Silver Magazine RD. También les invitamos a seguir a Loli Espinal 07 en Instagram, al ingeniero Alexis Argitis, ese soy yo, en Instagram, en LinkedIn, en Facebook, en Twitch, en donde ustedes entiendan, que ustedes quieran, ahí estamos para ayudarles. Les recordamos también que pueden escucharnos en las diferentes plataformas digitales, tanto en Spotify, en Spreaker, Apple Podcast, Google Podcast y también en iHeartRadio. Ese es reciente. También nos pueden seguir en YouTube, en el usuario Silver Magazine RD y en nuestra página web silvermagazine.com. Ahí estaremos informando acerca de todo lo que estamos haciendo en este programa. En el día de hoy estaremos hablando acerca de alta disponibilidad y también estaremos hablando de recuperación de desastre. ¿Qué es esto? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué las empresas pueden hacer para evitar este tipo de cosas? ¿Cómo pueden implementarlo? Entonces, en el programa de hoy estaremos conversando, estaremos hablando un poco acerca de esas herramientas que podemos utilizar. Pero antes, estaremos escuchando nuestra sección Tip Tick. Escucha estos consejos en Silver Magazine RD. No abras correos electrónicos sospechosos. Antes de abrir un archivo adjunto, procura que sea de un remitente conocido. Los bancos nunca solicitarán tu información personal por correo. Eleva la seguridad para proteger tus datos. Continúen con Silver Magazine RD, tu revista tecnológica. Gracias por escuchar y mantenerse en sintonía con nosotros en nuestra revista tecnológica Silver Magazine RD. Como les comentaba al principio del programa, estaremos hablando acerca de alta disponibilidad. ¿Qué es esto? ¿Cómo podemos lograr alta disponibilidad en nuestras empresas? Vamos a hablar un poco de esto. Hay unas reglas que nosotros deberíamos cumplir, deberíamos tener al momento de querer implementar el tema de la alta disponibilidad, que son las reglas de los 5-9. Esa regla de 5-9 te dice que debe mantenerse activo o lo que te permite al año estar fuera de servicios. Entonces, ¿cómo se logra tener esta alta disponibilidad o la regla de los 5-9? Bueno, tenemos que eliminar puntos de fallo, tenemos que diseñar entornos de confianza, tenemos que detectar esas fallas que regularmente tienen las empresas para que de una u otra forma les retrasan o pueden causarle mucho daño al tema de servicios que puedan tener. Hay un esquema que te mantiene, eso que nos brinda una idea de cuánto debe durar de inactivo por año nuestros servicios, independientemente el servicio que tengamos. Primero, muchas personas dicen que tener 99% de disponibilidad es bueno. Sí es bueno dependiendo de la industria que estemos trabajando, porque si es una industria o un tema de servicio o un retail de alta demanda, pues necesitamos tener mayor disponibilidad. El 99% de disponibilidad te permite 87 horas 36 minutos de inactividad por año. Es muy alto. O sea, 87 horas en el año son muchas oportunidades de negocio que se pierden. Luego pasamos al punto de 99.5, que te permite tiempo de inactividad 43 horas 48 minutos. También es muy alta. Evidentemente uno lo divide durante el año, el tiempo de trabajo, y le da ese tiempo. Luego pasamos 99.95, que son 4 horas 23 minutos al año. Esos son tiempos estimados. Luego tenemos los 4.9,
que es 99.99, que ahí tenemos 53 minutos de inactividad por año. Y lo que deberíamos apostar, dependiendo, claro, el tipo de empresa, es 99.999, que son los 5.9, que solamente manteniendo ese esquema, pues tendríamos 5 minutos de inactividad por año. Algo que debemos resaltar es que mientras más 9, más costoso sería la infraestructura para la continuidad del negocio. También es importante que todas estas estrategias de continuidad estén aprobadas por la alta dirección, ya que no hacemos nada con empezar a comprar equipos, tener una infraestructura robusta, tener personal hiper mega capacitado. Si la alta dirección no está de acuerdo o no entiende la importancia, pues entonces no estamos en nada. Lo que sí tenemos que definir reglas claras de qué tenemos que hacer. Parte lo importante en esto es determinar cuánto vale mi empresa o qué tan crítico es que mi empresa esté fuera de servicio por X cantidad de tiempo. Cuando logramos definir esta parte del tiempo que yo debo o que puedo permitirme estar fuera y cuánto me costaría, pues entonces ahí yo empiezo a establecer esos parámetros que son necesarios. No simplemente porque, yo creo que mi empresa tenga alta disponibilidad, pero va a ser una inversión de una inversión considerable y para no sacarle el provecho, pues entonces hay que hacer esos análisis previamente a la implementación de estos entornos. Los entornos que requieren esta regla de los 5.9 es por el tipo de trabajo, como les expliqué. Hay industrias de finanzas, por ejemplo, los bancos comerciales requieren mantener un alto estándar de la disponibilidad, o sea, alta disponibilidad. ¿Por qué? Porque todas las transacciones que estamos haciendo actualmente son digitales. Y mi portal, el portal de transacciones que yo pueda tener como institución bancaria, yo debo de mantenerlo siempre activo, ya que los usuarios están utilizando estas plataformas para sus transacciones diarias. Entonces, si durante el proceso de la transacción falla el servicio, pues entonces la empresa puede entrar en descrédito por esta parte. Otra de las industrias que requieren mantener siempre un alto estándar son las empresas de servicios de salud, llámese tipo 911, ambulancias, etcétera. Este tipo de empresas requieren alto nivel de disponibilidad porque lo que hacen salva vidas. Entonces, si en un momento falla mi infraestructura, pues entonces eso significa que puede costar la vida a una persona que lo requiera en ese momento. Entonces, si lo requiere, se debe hacer la inversión necesaria para mantener la alta disponibilidad en esos servicios. Al igual que las telefónicas. Hay telefónicas que ahora mismo con el tema del COVID y las clases virtuales y que estamos tomando, impartiendo docencia desde nuestras casas, pues entonces las telefónicas deben mantener ese estándar, deben mantener siempre esa disponibilidad bien alta, ya que se está utilizando mucho. Entonces, mientras más utilizo el servicio, pues más demanda tengo de los usuarios, y mientras más demanda tengo de los usuarios, estoy más susceptible a que una infraestructura pueda fallar. No es infalible. Ahora, si nosotros tenemos que garantizar, como empresas, tenemos que garantizar que el servicio esté siempre disponible. Hay otros aspectos que influyen mucho en la alta disponibilidad. Son las amenazas, esas amenazas que pueden atentar contra esta disponibilidad
Imagínense un ataque de denegación de servicio en la parte de seguridad, una falla en los UPS, una falla de la continuidad energética. Uno dirá, bueno, eso a mí no me interesa si no hay energía eléctrica. Sí debe interesarle, porque es parte de nuestras responsabilidades cuando estamos en un entorno de alta disponibilidad. Tenemos también que prever alguna catástrofe natural. Eso nosotros no lo controlamos. Quizás sí podemos controlar que un UPS me mantenga la energía, pues, y aumentando la capacidad. Puedo ponerle más baterías, puedo ponerle otro tipo de tarjeta, etcétera, optimizarlo o comprar uno de mayor, uno más nuevo, más reciente, tecnología más reciente. Entonces eso puede ir mitigando esos puntos. Entonces tenemos que diseñar un sistema de alta disponibilidad. Tenemos que tener 3 principios básicos, que es la eliminación o reducción de los puntos de falla. Si conocemos que hay puntos de falla en un entorno, pues tenemos que mitigarlo, buscar lo necesario para mitigar esos puntos. También tenemos que analizar en qué tiempo se recupera el sistema para poder continuar. Y también qué tan tolerante a fallas podemos ser. Tenemos que medir todo esto para poder tener este entorno siempre disponible. Cuando estamos en estos tipos de entornos y vamos a hacer estos análisis, vamos a diseñar estos sistemas de alta disponibilidad, pues tenemos que analizar con la empresa todo lo que tiene que ver con infraestructura, hardware, software, etc. Mientras estamos diseñando el sistema de alta disponibilidad, pues tenemos que identificar cuáles son los sistemas de hardware, o sea, los hardware que tenemos, los sistemas operativos, tenemos que también los firmware, tenemos que tener bien claro todo lo que tenemos en nuestro entorno para poder cuantificar esos activos. Cuando cuantificamos, sabemos exactamente cuánto nos cuestan y podemos también valorizar todo esto y saber cuánto podemos invertir para continuar con nuestro plan de alta disponibilidad. Tenemos que clasificar los activos y tenemos que estandarizarlos lo más que se pueda, porque cuando estandarizamos y utilizamos una misma tecnología, pues entonces podemos mitigar el riesgo de tener múltiples marcas con múltiples proveedores, con múltiples esquemas de garantías. Entonces, cuando tenemos una marca en particular, con esto podemos garantizar o mitigar el tema de las garantías. Se dañó un equipo, pues entonces no tengo que estar dando vueltas buscando quién es el proveedor, sino que ya tengo quién es el proveedor, cuánto tengo de garantía y cómo me va a responder. Entonces, eso es bueno. También tenemos que identificar las amenazas de nuestra industria. Si sabemos que vivimos en un país como República Dominicana que es deficiente en la energía eléctrica, que eso no es un secreto, pues entonces tenemos que buscar una alternativa, como siempre se utiliza, de utilizar un UPS para la continuidad en el servicio energético. Eso es para mitigar esa parte. Entonces, en ese análisis que hacemos, tenemos que identificar todas esas amenazas y buscarle la solución, ya que de una u otra forma esto va a impactar nuestro servicio. Imagínense ustedes que tengamos una empresa de retail, vendemos de todo tipo de artículos y tenemos fechas muy puntuales donde el pico de ventas se eleva. Pues tenemos que garantizar que ese servicio se mantenga siempre activo, ya que al final de la jornada, eso si falla el servicio, pues entonces nos veremos involucrados en decepciones de los usuarios, tendremos una reputación negativa, que eso es letal para cualquier empresa, en una industria, un entorno que todos los usuarios quieren las cosas para el momento. Entonces tenemos que identificar esas amenazas.
hay múltiples amenazas, muchísimas. Cada tecnología trae sus propias amenazas. No es que son amenazas viejas, no. Cada tecnología va sumando amenazas, tanto el Internet de las cosas como la seguridad, servidores, redes, todas traen sus debilidades. Ahora, basándonos en esas amenazas, esas debilidades que tiene la tecnología, pues entonces hacemos el análisis y lo mitigamos. Recuerden que hemos hablado que las amenazas no se eliminan, sino se mitigan. O también se transfieren o se asumen. Eso podemos hacer con las amenazas. Entonces, tenemos que realizar un análisis de riesgo. Es importante, hay muchas empresas que no les gusta o no tienen la cultura de realizar este tipo de análisis. Es bueno que lo hagan para saber en el punto exacto en que están, ya que si hay un fallo o si hay una situación, pues con este análisis de riesgo tendremos un mapa de por dónde ir trabajando nuestras soluciones. Cada empresa debe tener un análisis de riesgo. Este análisis de riesgo, pues con esto vamos a tener una visión del impacto que puede causar ese riesgo y en qué tiempo, qué pasaría si ocurre, etcétera. O sea, es bueno tenerlo. Hay muchas empresas que no tienen esa cultura, pues entonces será bueno que en los próximos meses se analice o se piense en un análisis de riesgo. Es muy importante. Ahora hablemos un poquito del plan de recuperación de desastre. Eso es fundamental en toda empresa, tener ese mapa, tener la idea de qué pasa si ocurre un desastre, cualquier tipo de desastre. Nosotros podemos identificar múltiples desastres y tener el plan a seguir cuando ocurra. Imagínense ustedes que se incendie el data center. Dios libre. Pero se incendia el data center. ¿Qué va a pasar después de ahí? ¿Cuál es el plan de recuperación? ¿Puedo levantar contingencia? ¿Tengo la opción o tengo un entorno de contingencia para seguir mis operaciones? ¿Qué pasa con los empleados? Todos esos detalles yo debo de tenerlos bastante claros antes de cualquier desastre. O sea, es tener un mapa, saber quién es el responsable de mantener o levantar, cuando ocurre un desastre, levantar contingencia. Si la contingencia es otro data center alterno o si mi contingencia es en la nube. ¿Cuáles son mis servicios más críticos? ¿Cuál es el servicio que no puede detenerse bajo ninguna circunstancia según mi tipo de empresa? Basándome en eso, cuando yo hago mi plan de recuperación de desastre, yo debo de definir todo eso, desde quién levanta o quién pone el password para subir en la nube, hasta quién es que va a instalar o va a hacer la recuperación del backup. Todo eso debo tenerlo ahí. También debo de tener en este mismo plan de recuperación de desastre cuál es la data o qué tan cerca o qué tan reciente debe ser mi data, mi base de datos, para poder recuperarla. Porque yo no hago nada con tener un plan de desastre el mejor del mundo y que la data que estemos subiendo sea de un mes atrás. No sirve así. Tiene que ser una data más reciente, con las transacciones más recientes, que quizás se pueda perder un día de transacciones, pero no que se pierdan 30 días. Eso sería inaceptable. Los desastres naturales, nosotros no somos Dios para saber cuándo va a ocurrir, pero sí podemos prever qué pasaría si aquí en el Caribe, en República Dominicana, Puerto Rico, Jamaica, Cuba, siempre hay huracanes en ciertas fechas. Entonces nuestro plan de recuperación de desastre debe, escuchen bien, debe tener, en ese plan debe decirme qué pasaría si ocurre un huracán y el data center se inunda, se llena de agua. ¿Qué va a pasar? Yo debo definirlo. Yo debo decir, bueno, cuando se llene de agua, yo agarro una cubeta y empiezo a sacar agua. Un caso hipotético.
O agarro un swapper y empiezo a mapearlo, a swapearlo. No, o sea, son cosas que debo de definirlas. Bueno, se inundó el data center, levantamos contingencia y empezamos a resolver esto con estos pasos. Paso 1, paso 2, paso 3, etcétera. Pero tenemos que definirlo. Muchas empresas han continuado con sus transacciones y sus ventas después de un desastre por tener un plan bien definido. Porque no solamente yo decir tengo el plan, sino que el plan debe estar bien definido y bien ejecutado. Ya después de ahí, cuando empecemos a recuperarnos, pues entonces reforzamos el plan. Otra cosa importante, los planes se deben probar. Debemos probarlos. Agarramos un punto, vamos a levantar contingencia, a ver cómo está, vamos a los backup, vamos a ver cómo están los tiempos de respuesta, el SLA de los proveedores, de los usuarios, etcétera. Todo eso debemos medirlo. ¿Para qué? Para cuando ocurra, en realidad, saber exactamente y tener la constancia de que lo que hicimos está bien hecho. Ya después de ahí, pues entonces empezamos a mejorarlo. Los negocios, por más estable, por más bien que puedan estar, siempre necesitan mejorar los procesos. Es bueno que entre las mejores prácticas podamos implementar estas políticas. Otra cosa importantísima es que para la continuidad de negocio nosotros tenemos que debemos definir las políticas, debemos definir los sistemas de proceso y los procesos más críticos, las vulnerabilidades y amenazas, y que debemos calcular los riesgos. Tenemos que identificar los controles. Tenemos que hacer todo esto porque si pasa un problema, pues entonces nuestra empresa debe seguir facturando. Y mientras resolvemos el problema, pues vamos facturando. Miren, es tan penoso que a veces hay empresas que no le prestan atención a este tipo de herramientas. Los planes de recuperación de desastres, que son los DRP, lo de continuidad de negocios, no le prestan atención. Entonces, cuando le ocurre un problema, ahí empiezan a darle valor a estos planes. Nosotros tenemos que estar 1 o 2 pasos delante de cualquier desastre. Pueden pasar, van a pasar. Así que nosotros tenemos que prever todas estas cosas. Bien, amigos, gracias por su atención. Les recuerdo que nos pueden seguir en las redes sociales, en Instagram, Twitter y Facebook, como Silver Magazine RD. También en todas las plataformas digitales estamos como Silver Magazine RD. Gracias por escucharnos y recuerden que clic y chao. Bye bye.